Comencemos por lo que es crecimiento económico. Una pregunta que uno se hace es si hay más bienes y servicios producidos en el territorio en relación al año previo. Si la actividad que se genera en ese lugar produce más bienes y servicios que el año previo. Y acá el indicador que utilizamos es el del Producto Bruto Real Interno. Y este indicador me va a dar respuesta a eso. Sí, hay más bienes y servicios obtenidos por el sistema económico en relación al año previo, pero este indicador veremos que es muy limitado, porque ese indicador, por ejemplo, no me responde si hay más bienes y servicios producidos en el territorio en relación al año previo por habitante. Este territorio genera más bienes, pero no sabemos si estos bienes hacen que en promedio por habitante tengan más cantidad disponible que el año pasado. Y ahí utilizamos otro indicador que es el del crecimiento del PBI real per cápita, y este sí tiene en cuenta la población del territorio para considerar su comportamiento. Entonces, conociendo el indicador de PBI real per cápita, podemos decir si hay más bienes o servicios disponibles, entre comillas, para los habitantes de un país. ¿Por qué digo entre comillas? Porque en promedio van a estar disponibles para más habitantes de un país. Otra pregunta que uno se podría hacer es si el crecimiento económico es parejo por sectores. Por ejemplo, el crecimiento económico podría ser impulsado de un país, o de una provincia, o de una localidad por diferentes actividades. Hay mayor cantidad de producción agropecuaria, se construye más, se generan nuevas producciones vinculadas a las explotaciones de minas y canteras, el sector financiero ha crecido, está más grande, realiza mayor cantidad de transacciones. O en el caso del sector turístico, el comercio, el restaurante, los hoteles u otros. Lo que sabemos acá es que el crecimiento económico se puede dar de manera dispar. Puede ser que algunos sectores crezcan más que otros, puede ser que solamente crezcan algunos sectores, los otros permanezcan constantes y otros disminuyan. Pero en el promedio, que es lo que estamos analizando acá, la situación económica del país estaría mejor con respecto un año al otro. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es, ¿todos los sectores se benefician de la misma forma del crecimiento económico? ¿El crecimiento económico va a reducir la pobreza de un país, de una provincia, de una localidad? Entonces, lo que ya vemos es que el crecimiento económico puede ser impulsado por una actividad. Por ejemplo, históricamente en la Argentina, una de las actividades que ha impulsado a la economía del país es el sector agropecuario, agroindustrial. Una actividad que ha tenido un fuerte desempeño en los últimos años en la provincia de Mendoza y que ha impulsado parte del crecimiento es el comercio, restaurante y hoteles. Entonces, la primera respuesta nos damos es no, todos los sectores no se van a beneficiar de la misma forma. El crecimiento económico reduce la pobreza y ahí tenemos que hacer una distinción entre dos tipos de pobreza. Teníamos una pobreza que está relacionada con los ingresos, si ustedes recuerdan, es aquella que me dice si una familia, si un hogar, para ser más específico, puede adquirir una canasta básica de bienes y servicios. En la Argentina, esta canasta básica se llama canasta básica total. Para poderla adquirir necesitaba, por lo tanto, tener ingresos. Si estos ingresos son lo suficientemente altos como para adquirirla, entonces podemos decir que ese hogar o esa persona no es pobre. Si crece económicamente un país, lo que va a hacer es que haya mayor cantidad de dinero disponible, y esta mayor cantidad de dinero disponible lo que hace en términos generales es reducir este tipo de pobreza, la de ingresos. Cuando el país deja de crecer, entonces hay una contracción, hay una recesión, lo que sucede es que disminuyen los ingresos disponibles para los hogares, para las personas, entonces aumenta la pobreza de ingresos. El crecimiento económico ¿será lo suficientemente importante como para reducir una pobreza estructural o multidimensional? Recordemos que la pobreza estructural excede lo que está relacionado solamente con poder comprar una cantidad de ciertos bienes y servicios, sino que también se vincula con la posibilidad de acceder a un buen sistema sanitario, tener buenas condiciones habitacionales, tener buen sistema de transporte, entre otras características que exceden, como les digo, a algo coyuntural, que es lo que se denomina la pobreza de ingresos. Entonces,
Acá estos dos interrogantes los podemos responder. ¿El crecimiento económico reduce la pobreza de ingresos? La respuesta es sí, pero no es suficiente, no alcanza el crecimiento económico para reducir la pobreza estructural o multidimensional. La existencia de crecimiento económico a lo largo de los años ha demostrado que es muy importante para la reducción de ingresos coyunturales, pero no necesariamente ha sucedido lo mismo con la reducción de la pobreza estructural ante elevados crecimientos del Producto Bruto Interno. Y esto está relacionado, como veíamos previamente, en que este crecimiento puede ser, en general, no es uniforme. No todas las actividades se ven beneficiadas directamente por un aumento del PBI. Entonces se empieza a hablar de algo que es el desarrollo económico. El desarrollo económico sí incluye el crecimiento económico, pero tiene en cuenta aspectos que exceden lo meramente coyuntural. Y estos aspectos están vinculados a la mejora en las condiciones de vida de los habitantes de ese territorio. Estas mejoras en las condiciones de vida pueden estar vinculadas a los siguientes aspectos. Por ejemplo, el desarrollo económico lo que va a buscar es una distribución del ingreso que sea cada vez menos desigual, que el sistema sanitario, educativo y de transporte sea cada vez de mejor calidad, que más gente pueda acceder a ellos, que el espacio público sea un lugar que pueda ser ocupado por las personas, que este espacio público sea atractivo para que la comunidad se vincule entre sí, que las condiciones laborales sean formales, que sea trabajo de calidad y que los lugares donde viven las personas, las casas, tengan mejores condiciones relacionadas con los servicios públicos, agua potable, gas, luz eléctrica, conexión a internet, entre otros. Todos estos aspectos son los que tienen en cuenta el desarrollo económico. Si mejoran estos aspectos, entonces vamos a poder hablar que hay una mejora, una disminución de la pobreza estructural. Muchas de estas mejoras perduran a lo largo del tiempo. Entonces no están tan atadas a un ciclo económico. Entonces la conclusión que podemos sacar hasta ahora es que el crecimiento económico ¿reduce la pobreza estructural o multidimensional? La respuesta es que de por sí el crecimiento económico no reduce ese tipo de pobreza. Pero el desarrollo económico sí la reduce la pobreza estructural o multidimensional. Piensen en un país pobre y en un país rico. Fíjense qué sucedería, qué tipo de servicios tiene un país rico, qué tipo de infraestructura posee, qué autopistas, qué sistema de transporte, qué sistema sanitario, educativo, en qué tipo de casas viven las familias, las personas. Piensen ahora en un país pobre, subdesarrollado, qué tipo de transporte tiene, qué sistema educativo tiene, qué sistema sanitario tiene, en qué tipo de casas, de qué materiales son, viven las personas, viven las familias. ¿Cuál de esas dos se va a ver más afectada si hay una caída en el Producto Bruto Interno? Los países que son considerados ricos, que tienen buena infraestructura, que tienen buenas condiciones de salud, sanitarias, o se van a ver mucho más afectados los países que son pobres. Esa es la diferencia entre crecimiento económico en países que pueden haber tenido crecimiento económico y que nunca llegaron a tener desarrollo económico con los otros. Los países que tienen desarrollo económico, sus condiciones de vida están menos atadas a lo que suceda circunstancialmente en un aumento o en una caída del Producto Bruto Interno. Pero como vemos, a medida que pasan los años, los países como mínimo querían crecer. Una vez que creces, vas a querer desarrollarte, pero una vez que te desarrollas, te empezás a dar cuenta que hay aspectos que te faltan. Que el desarrollo económico, por ejemplo, no necesariamente tiene en cuenta el ambiente. Está pensando en mejoras que, si bien exceden la situación actual, muchas de ellas no van a ser sostenibles a lo largo del tiempo. Por ejemplo, estoy consumiendo muchos recursos naturales, más de los que puedo reponer. Y otras cuestiones que también se empiezan a observar es que en muchos países que tienen desarrollo económico no se han tenido en cuenta aspectos socioculturales, ¿sí? Políticas, por ejemplo, de género, de discriminación entre personas de diferentes orígenes, no se respeta a las minorías, ¿sí? Entonces el desarrollo económico no tiene
un alcance para dar respuestas a estas preguntas. Entonces ahí nos hacemos otra pregunta, que es si el desarrollo económico por sí solo va a ser perdurable en el tiempo. Y ahí lo que empezaron a ver estos países y las personas que están pensando en el crecimiento, el desarrollo económico y cómo mejorar la calidad de vida de las personas, vieron que no alcanzaba con que un país se desarrolle de esta manera, sino que había que buscar otro tipo de desarrollo. Y este tipo de desarrollo que se busca, el desarrollo sustentable o sostenible. Nosotros acá lo denominamos en nuestra asignatura de sustentable o sostenible como si fueran sinónimos. Para nosotros lo son y seguimos la definición que hace la Organización Mundial del Turismo, en que lo denomina a la actividad como desarrollo sostenible. Ya vamos a llegar hasta ahí, pero antes de eso veamos qué es el desarrollo sustentable o sostenible. El desarrollo sostenible tiene en cuenta aspectos económicos, ¿sí? Las actividades que se realizan en un territorio deben generar beneficios del tipo económico. Pero estos beneficios del tipo económico no tienen que ser cualquier tipo de beneficios, no tienen que ser solamente apropiados por un sector en particular, sino que estos beneficios económicos tienen que llegarle a las personas que habitan ese territorio. Tiene que generar riqueza no solamente para un grupo en particular, sino en general. Y está relacionado con un aspecto del desarrollo económico, que era una mejora de la distribución del ingreso. Pero este crecimiento económico tiene que tener también en cuenta aspectos culturales. ¿Sí? Este crecimiento económico no tiene que impactar negativamente en las culturas locales. Y el crecimiento económico, que es deseable, tiene que tener también en cuenta lo ambiental. Este uso que estoy haciendo de los recursos naturales va a permitir que en el futuro las generaciones que todavía no nacen puedan disfrutar de este ambiente. Entonces acá hay un pensamiento de un crecimiento que ya también lo podríamos llamar intergeneracional. No estoy pensando solamente en la situación actual, en mejorar las condiciones de vida de los próximos 2-3 años para las personas que habitan un territorio, sino que estoy pensando si estas mejoras van a perdurar en el tiempo. Poniéndose como meta los países la obtención de un desarrollo sostenible, en el año 2015, el organismo supranacional, la ONU, llevó a cabo la Cumbre del Desarrollo Sostenible y más de 150 países firmaron la Agenda 2030. Esta agenda incorpora 17 objetivos vinculados al logro de este desarrollo que sea perdurable en el tiempo. Estos 17 objetivos propuestos persiguen en general un desarrollo global, sostenible, que tenga en cuenta el ambiente, el crecimiento económico, que beneficie a todos los habitantes del planeta, que ponga énfasis y prioridad en la reducción de la pobreza coyuntural y estructural, que tenga en cuenta la igualdad de la mujer, las minorías, las mejoras en las condiciones educativas y la defensa del ambiente, y que, como les decía, sea perdurable en el tiempo. Muchos de estos objetivos, para algunos países, son muy difíciles de lograr. Algunos de ellos, por ejemplo, relacionados a la reducción de la pobreza, están todavía muy lejos de ser logrados. Pero, en términos generales, la humanidad ha ido reduciendo los niveles de pobreza coyuntural, de pobreza estructural, y sin dudas, en esos aspectos estamos mucho mejor que hace 100 años, 200 años o 300 años. Como vimos, entonces, hay diferencias entre lo que es crecimiento económico, desarrollo económico y desarrollo sostenible. Nuestra actividad, el sector turístico, lo que busca es un desarrollo sostenible. Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo debería ser lo siguiente: dar un uso óptimo a los recursos ambientales, que son un elemento fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus activos culturales y arquitectónicos y sus valores tradicionales y contribuir al entendimiento y a la tolerancia intercultural. Además, este desarrollo tiene que asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo que reporten a todos los agentes unos beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se cuentan oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios sociales
para las comunidades anfitrionas y que contribuyan a la reducción de la pobreza. Sin duda, estos objetivos que se pone la Organización Mundial del Turismo para muchos países, para muchos destinos turísticos, están todavía muy lejos de lograrse. Pensemos, por ejemplo, en destinos turísticos muy pobres, en la cual viene un inversor que quiere realizar una actividad económica. Por ejemplo, piensen en estos destinos turísticos vinculados a los all inclusive. Estos aspectos que busca la Organización Mundial del Turismo vinculada al desarrollo sostenible, ¿serán viables en ese tipo de emprendimientos? ¿Será lo mismo que se desarrolla en un destino turístico, turismo rural, ¿sí?, que se desarrolla un turismo como el turismo de sol y playa, vinculado solamente a la masividad? ¿Las consecuencias en esa comunidad anfitriona serán lo mismo, serán iguales? ¿Las comunidades anfitrionas pueden estar dispuestas a elegir qué tipo de actividad turística se desarrolla en su destino? Si son pobres, pobres de ingresos. Como les decía, muchos de estos objetivos, de los ODS, de los 17 ODS, todavía son muy lejanos, pero llegar hacia ellos, caminar hacia ellos, sin duda van a generar muchas mejoras para la humanidad en su conjunto. El turismo, entonces, lo que busca es que se impulse nuestra actividad en base a esos parámetros del desarrollo sostenible. Eso a nivel mundial. A nivel de nuestro país, la Argentina también en su legislación, en la Ley Nacional del Turismo, en su planificación, en el FETS, Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable, fíjense, tiene la palabra sustentable, lo que quiere es que a nivel país, lo que busca es que las acciones turísticas con impacto espacial hacia un crecimiento equilibrado, integrado, sustentable y socialmente justo del territorio argentino, y construir mecanismos de intervención más adecuados para aprovechar la oportunidad de desarrollo. Eso es lo que quiere nuestro país en relación al turismo. La provincia de Mendoza, igual, cuando planifica, está pensando en que el turismo tiene que servir para la movilización social en torno al desarrollo sostenido de un modelo sectorial que sea sostenible y de calidad. La planificación que le siguió, el Tour Plan 2, se articula sobre los siguientes aspectos metodológicos. Una formulación de una visión no cortoplacista que se concentra en objetivos y en un conjunto de criterios operativos, elocuentes de un modelo de desarrollo sostenible en el mediano y largo plazo, siendo objetivos específicos el favorecer la distribución territorial de la demanda en las distintas zonas turísticas de la provincia y garantizar el desarrollo sustentable de la actividad turística, convirtiendo al turista y a los prestadores en actores de la defensa del medio ambiente. Entonces, hasta acá que hemos visto la diferencia entre crecimiento económico, entre desarrollo sostenible, y hemos visto que el turismo tiene como meta que la actividad sea sostenible. A nivel global, la Organización Mundial del Turismo, a nivel nacional, en la Argentina, a través de la Ley Nacional de Turismo y del Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable, y a nivel local y provincial, a través de los tour planes. La pregunta que me surge acá, ¿puede ser una actividad económica como el turismo sostenible en el marco de un país que el resto de las actividades no tienen en cuenta la sostenibilidad? ¿Ustedes qué creen? ¿Será más sencillo decir que mi sector quiere ser sostenible si el resto de los sectores están haciendo lo mismo? ¿El resto de los sectores económicos? Mi opinión al respecto es que va a ser más sencillo si el resto de los sectores lo hacen. Pero si el resto de los sectores no lo hacen, el sector turístico no podría ser impulsor de estos cambios, de este cambio en la mentalidad, cambio en el paradigma. Bueno, muchos opinan que sí. Y esto es debido a que el sector turístico utiliza como atractivo turístico para generar un producto turístico cuestiones tan vinculadas al ambiente y a lo sociocultural. Entonces, estos que entre comillas podemos decir que son insumos, que son la materia prima para obtener un producto turístico, sí o sí el sector los debe cuidar.
Y si los preserva y si los tiene en cuenta, esto genera incentivos para que la actividad se convierta en sustentable, en sostenible. ¿Por qué? Porque si no cuido los atractivos naturales, el ambiente, si no tengo en cuenta los aspectos socioculturales que son atractivos, entonces no voy a poder lograr que la actividad desde el punto de vista solamente económica sea rentable a lo largo del tiempo. Pero volviendo un poquito para atrás, va a ser más sencillo sin duda para países que no son pobres, coyunturales, que ya han solucionado problemas vinculados a esta pobreza de ingresos, que ya están pensando en cómo hacer para que sea perdurable el desarrollo económico. Para esos países, plantear este tipo de actividades va a ser mucho más sencillo. Como hemos visto hasta ahora, lo que busca nuestro sector es el desarrollo sostenible. Existen diferentes herramientas para lograrlo y que lo facilitan, y una de ellas está relacionada con la cooperación. Los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que buscan es una cooperación entre países. ¿Para qué? Para que se generen sinergias entre los diferentes actores que forman parte de un territorio, en este caso es el planeta Tierra, con la finalidad de obtener estos que son objetivos comunes. Y se dice que la sumatoria de los esfuerzos individuales es menor que la sumatoria que hacemos en conjunto. Si todos estamos pensando en un mismo objetivo, es más fácil lograrlo que si lo hacemos todos en conjunto, cooperando, que si sumamos los pequeños logros que va haciendo cada uno en particular. Hay dos tipos de cooperaciones, en realidad hay muchos más, yo los que les voy a nombrar son rápidamente dos: una cooperación del tipo clúster y una cooperación del tipo región turística. Muchos de ellos se han llevado a cabo en la provincia de Mendoza, por ejemplo, las regiones turísticas, y ahí tenemos la región del Valle de Uco, en nuestra provincia, a nivel país, la región Cuyo, con mayor o menor éxito vinculados al desarrollo turístico. La región turística lo que busca es una integración de destinos que posean atractivos similares, que tengan cercanía geográfica, o sea que el turista se pueda fácilmente desplazar en ese territorio. Y en general uno de los problemas que se enfrentan es que la región turística suele ser diferente a la división política que tienen esos territorios. Piensa en el Valle de Uco, Tupungato, San Carlos y Tunuyán. Como región excede a los gobiernos municipales. No existe un gobierno de la región, entonces es más difícil ponerse de acuerdo para lograr objetivos en comunes. Algo todavía más complejo está vinculado a la región Valle de Uco, a la región Cuyo. Ya no solamente excede a gobiernos municipales, sino que excede a gobiernos provinciales. Entonces, la coordinación de acciones suele ser más compleja. Pensemos en los ODS, que busca la coordinación de más de 150 países. Bueno, que sea complejo no quiere decir que sea imposible. Hay muchos ejemplos exitosos, como por ejemplo la región patagónica en nuestro país. Hay regiones en Europa que exceden lo territorial y son muy exitosas. Desde el punto de vista turístico, la Comunidad Económica Europea es muy exitosa. Un turista se puede desplazar fácilmente por todo el territorio pasando solamente la migración, la aduana de un solo país. Y ya visto más desde el punto de vista privado, la interacción con empresas y la interacción en todos los que forman parte de ese sector, es lo que se denomina los clústeres, que es un conglomerado o aglomeración de empresas que brindan servicios básicos para el disfrute de los recursos turísticos en un destino. Estas empresas se van a relacionar por efectos directos o indirectos e inducidos, y en conjuntos estas instituciones integran la superestructura del sector. Entonces ahora podemos tener integrados, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, un proyecto que está en desarrollo, es vinculado al clúster de los alojamientos turísticos de 1 y 2 estrellas. Entonces ya entre sí los hoteles no se piensan como competencia, sino que están cooperando. Compiten entre sí internamente cuando el turista ya arribó a la provincia de Mendoza, pero para afuera no.
cooperan. Entonces sus esfuerzos, por ejemplo, de comunicar lo que hacen, va a ser mucho más sencillo si lo hacen en conjunto y si lo hacen de manera individual. Y ahí después integran no solamente a los empresarios entre sí, sino que se van a integrar con la parte académica, con el sector gubernamental, o sea, con otros organismos que también influyen en el sector, incluido también sus proveedores. Van a tener en cuenta sus proveedores, lo van a tratar de integrar para que entre todos se generen esto que decimos sinergias y se beneficien.